¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Temporada de Relámpagos. Mi nombre es Evelyn Márquez y en este episodio les voy a proponer hacer un recorrido un tanto extraño para hablar de algunas obras imposibles que nunca vamos a ver personalmente, ¿no? Ahora estamos, por lo menos acá en Argentina, en una segunda ola de COVID. Los museos están nuevamente cerrados después de ya haber estado cerrados prácticamente todo el 2020, así que podemos decir que a esta altura un poco nos desacostumbramos de ver obras presencialmente, porque ya es el segundo año donde buena parte del mundo del arte está transcurriendo más que nunca en la virtualidad de internet y las redes sociales. Pero hoy vamos a hablar de obras que aún sin ningún tipo de confinamiento ni pandemias, como vivíamos allá lejos en el 2019, tampoco hubiéramos podido verlas. Pero tenemos algunos registros, ¿no? Que es algo que pueden ser registros fotográficos o fílmicos. Hay algunos elementos que nos permiten saber algo acerca de estas obras y cómo se concibieron y se realizaron. Así que hoy les propongo hablar de 3 casos en especial. El primero del que vamos a hablar no tiene un autor conocido, algo que nos puede parecer un poco extraña, ¿no? Es muy raro encontrar una obra de arte anónima en un mundo capitalista donde todo el mundo firma sus obras, aunque sea con un seudónimo, ¿no? Por ejemplo, el artista callejero inglés Banksy. Pero lo que sí podemos deducir es que seguramente esta obra la hizo un ruso. Eso es bastante probable. Y esta historia empieza el 14 de diciembre de 1958. Ese día un grupo de científicos y exploradores de la Unión Soviética llegan al punto sur más remoto del planeta, en el centro mismo de la Antártida. Llegan a lo que se conoce como el polo sur de inaccesibilidad. El polo de inaccesibilidad es el nombre al que se le da el punto más alejado de cualquier costa o un cuerpo de agua importante. No es algo privativo de la Antártida. Cada continente tiene su polo de inaccesibilidad. En Latinoamérica está en medio de una selva brasilera, que es el punto del continente que más alejado está de cualquier costa hacia el este, el oeste, el norte o hacia cualquier dirección. Y lo que se conoció como la tercera expedición antártica soviética llega a este lugar tan remoto el 14 de diciembre del 58, como les decía, con unos tractores que estaban cargados con equipos, con edificios prefabricados, con víveres, y llegan a este lugar de destino y empiezan a construir una pequeña estación que iba a tener una cabaña, todo con el mobiliario preparado para que 4 personas puedan vivir ahí. Llevaban una radio para hacer transmisiones, 2 torres con antenas de radio de 20 metros, un conjunto de instrumentos meteorológicos. Fueron bien preparados. Y el equipo se instala, limpia el área para armar una especie de pista de aterrizaje para un avión. Construyen la cabaña con las partes que ya habían remolcado hasta el lugar, y en la parte más alta de la cabaña colocan una base, y encima de la base sitúan un busto de Lenin, ¿no? Lenin, que había sido el primer líder revolucionario comunista de la Unión Soviética, que dirigió la Revolución Rusa de 1917. La cara de Lenin miraba hacia el norte, ¿no? La apuntaron hacia Moscú con una brújula.
Y bueno, esta estación de investigación soviética habían llevado comida, llevado combustible para pasar 6 meses ahí, pero la gente que fue, este primer equipo, solamente aguantó 12 días. O sea, del plan inicial, que eran 6 meses, solamente resistieron 12 días y dijeron, chao, nos vamos de acá, esto es imposible. Dejan la estación abandonada porque las condiciones de vida eran insufribles, eran mucho peor de lo que habían planificado en un momento o lo que se habían imaginado. Las temperaturas en este punto pueden llegar a 58 grados bajo cero. Así que imagínense lo difícil que era salir de esta estación, además de que es un punto que está a muchísima altitud, está alrededor de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces se van, desaparecen, dejan todo ahí, inclusive la comida. Y otro grupo de exploradores soviéticos va a hacer como una expedición muy breve en 1964 recién. Y antes de eso había pasado un grupo norteamericano que son los primeros que empezaron a difundir fotos de esta primera estación soviética, y dicen que se hicieron los chistosos y cambiaron la orientación del busto para que en vez de mirar hacia Moscú, Lenin mire hacia Washington. Y los rusos después vuelven una vez más en el 67 y finalmente la estación queda completamente abandonada. Durante 40 años ningún ser humano volvió a pasar por ese lugar, ¿no? Mientras tanto, en esos años la mayoría de las estatuas de Lenin alrededor del mundo fueron volteadas después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Eso es para hacer un episodio aparte con todas las secuencias increíbles que se fueron sucediendo para derribar las estatuas de Lenin, que podemos encontrar en los lugares más recónditos, tiradas abajo del mar, sepultadas en lugares extrañísimos, además de que muchas fueron directamente destruidas y pulverizadas. Pero mientras esto sucedía en el mundo, en el Polo Sur, el busto de Lenin seguía ahí erguido y perfecto. Pasaron 40 años y en el 2007 una expedición vuelve al polo de inaccesibilidad y encuentran que la estación ya estaba completamente tapada por la nieve, ni siquiera se veía. O sea, las tormentas de nieve que cayeron durante esos 40 años habían prácticamente hecho desaparecer todo lo que estaba a la vista. Sin embargo, entre todo ese mar blanco, ahí se veía la estatua de Lenin que había sido colocada sobre el techo, en el punto más alto de esta construcción inicial soviética, y mientras todo el resto estaba sepultado bajo la nieve, la escultura sobrevivía ahí. El grupo se sacó fotos muy graciosas con este busto, y después vuelven unos años después, en el 2011, para comprobar que Lenin todavía estaba ahí en medio de la nieve. Era una escultura completamente común y corriente, de esas que se producían en masa en Rusia en una época, pero esta en particular se convirtió en una obra legendaria, ¿no? Esta escultura es una leyenda, una obra que sobrevivió décadas en un lugar en el que ningún ser humano pudo sobrevivir. Y es muy interesante cómo los objetos artísticos siempre están en conversación con la historia, con sus espectadores. Y su apreciación y su interpretación cambia porque nosotros cambiamos, ¿no? Los objetos por ahí probablemente no se modifican, lucen exactamente iguales, pero la historia los cambia y cambia sus significados. Y es curioso cómo la NASA y agencias privadas como la de Elon Musk están viendo cómo generar condiciones de vida en otros planetas muchísimo más hostiles y diferentes al nuestro, pero hay una zona del planeta Tierra acá cerquita en la que ningún ser humano se anima a habitar. La segunda obra de la que vamos a hablar es una de Damien Hirst. Seguramente lo conocerán, es uno de los artistas más famosos británicos y a nivel internacional. Desde que apareció en la escena del arte en 1991 con una obra que seguramente vieron, que es la del tiburón real inmerso en una caja llena de formol, que es una obra con un título larguísimo, la imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Y es uno de los artistas más famosos de los últimos 30 años, formó parte de una camada de artistas que estuvo auspiciada por el coleccionista Charles Saatchi,
que se conoció después como Young British Artist, que a principios de los 90 revolucionaron un poco la escena del arte británica con unas propuestas bastante escandalosas, donde estaban también los hermanos Chapman y estaba Tracey Emin, a quien le dedicamos un episodio en este podcast que les invito a escuchar. Bueno, también tuvo algunas obras bastante escandalosas cuando recubrió una calavera humana con diamantes y la convirtió en la obra más cara del mundo. Pero en 2003 le iban a llamar a Hirst para comisionarle una obra mucho menos pretenciosa en su tamaño, pero súper interesante. Lo llama la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, el programa equivalente a la NASA en Estados Unidos, pero en Europa, y lo invitan a producir una pieza que iba a ser enviada al espacio a bordo del Beagle 2, que era una nave sin tripulación que formaba parte de la misión Mars Express liderada por Gran Bretaña, y le pusieron este nombre Beagle en homenaje al barco en el que viajaba Darwin cuando formuló su teoría de la evolución. El científico que estaba a cargo de este proyecto y que invita a Hirst era Colin Pillinger, que lo había conocido a través de un documental, le interesó su obra y lo invita a formar parte del proyecto, ¿no? Él decía que la colaboración no se trataba de exhibir arte en el espacio, sino de descubrir si había vida en Marte. Este era uno de los objetivos primordiales de este proyecto Mars Express. Y a Hirst le piden entonces una de sus obras clásicas de puntos, que no solo iba a tener una función artística, digamos, sino que iba a servir como un instrumento de calibración de un catálogo de colores. La obra se llamó Marte y tenía el tamaño aproximado de una tarjeta de crédito, aunque era más triangular, no era tan rectangular como una tarjeta, y se hizo sobre una placa de metal que funcionó como base. Era una pieza pequeña y fue pintada con unos pigmentos. Imagínense que no podía usar óleos o pinturas tradicionales. Tuvo que conseguir trabajar con científicos para armar unos pigmentos que soporten unas condiciones extremas de temperatura y de humedad, tanto del viaje como en su destino final, que iba a ser Marte. Esos pigmentos se generaron a través de una variedad de óxidos metálicos que tenían que resistir temperaturas mayores a 2000 grados. Entonces hicieron un blanco con óxido de titanio, un verde que surgía de una mezcla de silicatos de hierro, amarillo de molibdeno que venía de un mineral muy extraño llamado wolfenite, azul de cobalto y violeta de manganeso. Tenía diversos colores, y la obra fue después recortada. Una vez que Hirst terminó, la cortaron para poder adecuarla al espacio destinado y se adhería al módulo de aterrizaje. No es que iba guardadita dentro de la nave, sino que estaba expuesta, estaba del lado exterior, ¿no? La intención era que sirviera como una tabla de referencia para los científicos en la Tierra, porque esta nave viajaba con todo tipo de instrumentos de registro y de medición, ¿no? Tenía cámaras, tenía microscopio, tenía espectrómetro, y todas estas herramientas se iban a activar cuando tomara contacto con el suelo para empezar a enviar información. Entonces, este diseño de Hirst serviría como un punto de comparación para verificar y calibrar estos instrumentos una vez en la superficie de Marte y poder determinar si habían sufrido alguna alteración durante el vuelo y poder recalibrarlos de ser necesario. Antes de lanzarla, la obra estuvo expuesta 2 días en la galería White Cube de Londres, que es la que representa al artista de Gran Bretaña, así que algunos privilegiados llegaron a verla, y luego se adjuntó a la nave espacial. En ese momento Hirst dio una conferencia de prensa junto con los científicos y los ingenieros de la ESA, donde él dijo: la pintura de puntos se presta a este proyecto, y como artista todas las cosas que haces quieres que sean útiles en algún nivel. Ni en mis sueños más locos habría pensado en hacer una obra de arte que realmente viajaría al planeta rojo. Si los marcianos existen, quedarán muy impresionados con mi trabajo, y si tienen ojos les encantará. Me encanta la confianza, el nivel de confianza que tiene Hirst en sus obras. Eso fue lo que dijo antes del lanzamiento. La emisión se lanzó correctamente el 2 de junio de 2003 desde Kazajstán, que es un país de Asia Central, y se esperaba que llegue a la superficie de Marte el día de Navidad de ese mismo año, del 2003.
después de 6 meses de viaje. Iba a entrar en órbita alrededor del planeta, el Beagle se iba a separar del orbitador y iba a aterrizar en la superficie cerca de lo que sería el ecuador marciano. Sin embargo, pasan los meses y de repente el contacto con la nave se interrumpe por completo. El primer contacto se esperaba cuando aterrizara, ¿no? A la hora de aterrizaje programada, pero estaban todos en la Tierra y no reciben ningún tipo de señal. Fue todo un misterio. El paradero quedó desconocido durante tantos años que se pensó que había sufrido algún tipo de accidente, que quizás había sido golpeada, que algún meteorito, algún objeto en el espacio de basura especial en algún momento del trayecto la había golpeado, la había destruido. Nadie sabía qué pensar. En una entrevista un técnico de la misión contaba que todas las navidades siguientes se deprimía pensando dónde estaría el Beagle, porque claro, imagínense esos proyectos que llevan tantos años de trabajo, más allá de las cuestiones económicas que son gastos millonarios, ¿no? Te estás trabajando durante años en un proyecto y de repente desaparece, o sea, ni siquiera sabes si funcionó, si no funcionó, si hiciste las cosas bien, si hiciste las cosas mal, no tenés ni idea, porque se perdió por completo el rastro. Y unos años más tarde, cuando ya se habían perdido todo tipo de expectativas de recuperar el Beagle, de saber algo acerca de lo que había sucedido, en el 2015, o sea, 12 años después, fue divisado por el Mars Reconnaissance Orbiter, la nave de la NASA que orbita la superficie de Marte y envía fotos con frecuencia. Las cámaras de Reconnaissance avisoran a la nave a solamente 5 kilómetros del lugar que había sido previsto para su aterrizaje. Al principio se dudó porque empezaron a mandar fotos, pero la nave tenía un tamaño muy pequeño, apenas llegaba a los 2 metros de ancho, y entonces estaba en el límite de resolución de las cámaras de esta nave que está orbitando alrededor de Marte, no es que está sobre la superficie. Finalmente, gracias a esas fotos, ahí se pudo dilucidar cuál había sido el problema del Beagle, y las imágenes mostraban que el módulo de aterrizaje se había desplegado parcialmente, o sea, tenía 4 paneles solares, de los cuales solamente se abrieron 2. Y era necesario que se desplieguen los 4 para poder exponer la antena de radio a transmitir los datos y recibir comandos de la Tierra. O sea, de ahí provenía la interrupción de la comunicación, que no recibía la energía suficiente, pero todo el resto había funcionado de manera correcta. A esa altura el director del proyecto, Colin Pillinger, ya había fallecido muy poquito tiempo antes, unos meses antes, así que se quedó con la duda, pero el resto del equipo estaba súper feliz porque finalmente supieron que todo el resto había salido bien, la entrada, el descenso, el aterrizaje, todo funcionó perfectamente. El problema estuvo en la fase final, que no se desplegó correctamente como hubiera debido, ¿no? Y más allá del fracaso de la misión científica, la pintura de Hirsch llegó a su destino intacta. Después se pudieron sacar fotos más precisas y se veía que estaba ahí, inserta en el módulo. Y en su página web y en las redes, Hirsch escribió en ese momento que es una noticia fantástica. No puedo creer que Beagle 2 haya estado ahí todo este tiempo y que tenga una pintura en Marte, ¿no? Él estaba súper feliz y nada, realmente es increíble como artista saber que una producción tuya está ahí. No sabemos si disponibles para otros seres, pero bueno, fue un gran evento. Y la última obra que voy a comentar hoy es una Escalera al cielo de Kai Wo-Qian. Kai Wo-Qian es uno de los artistas chinos más famosos hoy en día, ¿no? Junto con Ai Weiwei son los artistas probablemente más reconocidos en Occidente. Y uno de los materiales principales con los que trabaja desde hace muchos años es la pólvora, ¿no? El padre de Kai también era artista y se dedicaba a la caligrafía, y él empezó su carrera muy alineado con él, pero después empieza a buscar una energía nueva para incorporar a su obra y la encuentra en la pólvora, que era
un material bastante cotidiano para él. Hubo quien cuenta que en su pueblo la gente natal se enviaba mensajes con fuegos artificiales en la vida diaria, ¿no? Él provenía de una de las ciudades de mayor producción de fuegos artificiales, por eso estaba tan familiarizado con la pólvora. Es una de las ciudades donde uno puede hacer pruebas en cualquier lugar sin tener que pedir permisos ni autorizaciones, porque hay muchas fábricas y mucha gente se dedica a eso. Y él tiene algunas obras vinculadas al medio ambiente, al nivel altísimo de contaminación que hay en China, a los tsunamis, muchas obras con animales taxidermizados, pero un proyecto que lo obsesionó durante muchísimo tiempo, que le costó muchísimo resolver técnicamente, que era justamente escalera al cielo, una escalera real que conecte a la Tierra con el universo, ¿no? La escalera es una estructura real, aunque efímera, que se construye para ser incendiada. Pero a su vez también es una construcción simbólica, ¿no? Que pretende conectar la tierra con el cielo. Y hizo muchos intentos antes de que finalmente resultara. El primer intento fue en 1994 en Inglaterra. Y después hubo algunas más que siempre fallaron, o por cuestiones técnicas que no estaban bien resueltas, o por cuestiones climáticas. Probó en Shanghái en el 2001, probó en Los Ángeles en el 2013. Hubo varios intentos, pero él nunca desertó. Y la versión final se produjo el 15 de junio del 2015. Estamos muy cerca del aniversario. La va a realizar en una isla de pescadores en la costa sureste de China, que es muy, muy cerquita de la ciudad donde Wokian nació y donde vive su familia, y se la ofrece a su abuela como regalo de cumpleaños. Finalmente, con la ayuda de algunos fabricantes de fuegos artificiales que les van a dar algunas ideas de resolución técnica, va a construir esta escalera que medía 5 metros de ancho, donde los escalones son palos de bambú muy ligeros, y tenía fuegos artificiales en todas las líneas, ¿no? Verticales y horizontales. De alto la escalera medía 500 metros y arriba estaba sujeta a un globo de aire caliente inflado con helio que la sostenía en posición vertical, y en la parte inferior estaba agarrado al suelo en una plataforma en la playa. La escalera se forró por completo con mechas, con fuegos artificiales, y se incendió desde la base minutos antes del amanecer, ¿no? Las llamas subieron rapidísimo y la duración total de la obra fue de apenas 2 minutos y medio, que es lo que tardó en consumirse por completo. Así que nada, fue un trabajo de muchísimos años de diseño para que en 2 minutos desaparezca por completo. Y hubo poquísima gente presenciando el evento. Estaba la familia, estaba el equipo de producción que hacía registro y algunos vecinos de la isla. Él se la dedica a la abuela, que en ese momento ya estaba muy enfermita y no pudo ir presencialmente al lugar, pero se la transmiten todo el tiempo por una videollamada. Y hoy en día, bueno, la única posibilidad que tenemos de verla o de ver el registro de esta obra es a partir de la página web del artista o de un documental bellísimo que está en Netflix, que les recomiendo muchísimo, que cuenta todo el proceso de la obra. Se llama igual que la obra, Escalera al Cielo. Esta pieza que llevó tantos años, tantas instancias de trabajo, tanta energía, y que tuvo un grupo pequeñísimo de espectadores y que encima fue completamente efímera, ¿no? Escalera al Cielo abre un nuevo espacio de reflexión con respecto a la relación de el hombre con los elementos cósmicos, ¿no? El lugar donde lo sitúa, en medio de una playa, el cielo, la tierra, el mar, el fuego. Todos estos elementos se hacen presentes en el contexto del encendido de la obra, ¿no? En esta relación con los elementos, la obra se conecta con los orígenes del land art y las intervenciones de otros artistas, principalmente norteamericanos, que trabajaron en estas temáticas desde los años 60. Y la escalera, por un lado, extiende la escala humana, la magnifica un poco por sobre este paisaje de
inmensidad natural en donde el artista eligió situarlas, ¿no? Que el agua y el cielo parecen ocupar todo el panorama, pero a su vez subir esta escalera para alcanzar el cielo resulta imposible, porque el artista nos presenta una herramienta que no es útil y que además es fugaz y se autodestruye. Es imposible usar esa escalera como una herramienta para conseguir este impulso de ascender, ¿no? Un impulso que siempre intentó el ser humano en pos de la trascendencia. Es una obra de un nivel poético y estético fabuloso. Si pueden ver el documental, no se lo pierdan, que es muy emocionante. Y bueno, ojalá les haya gustado estas obras sobre las que les hablé hoy, aunque no puedan ir a verlas presencialmente, quizás algunos ya las conocían, quizás no. Cuéntenme en los comentarios qué les parecieron. Y nos encontramos pronto en un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Saben que pueden localizarnos en todas las redes, en temporadasrelámpagos.com, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en iVoox y en todas las plataformas de podcast en español. Así que suscríbanse para enterarse de los nuevos episodios y nos reencontramos pronto. Besos.